Yo quiero compartir con ustedes unos minutos y voy a ser breve. Entiendo que el tiempo avanzó y no sé ustedes, pero a mí a esta hora me da hambre. Y yo quiero ser breve con esto que quiero compartir con todos ustedes y hablarle por unos minutos de este precioso tema, heme aquí. Ayer llegamos a Boston, al aeropuerto, y sacamos las maletas y estábamos esperando que nos recogieran. Y mientras estamos, de hecho ya nos están llamando por teléfono que ya están entrando al aeropuerto. En ese momento estoy hablando con Pastor Abiud y diciéndole, bueno, sí, estamos por acá, y él me está dando las instrucciones de cómo nos van a recoger, dónde tenemos que estar. En ese momento, una señora yo calculo, nunca le pregunté la edad, quizás hace unos 85 años quizás. La señora está subiendo las escaleras eléctricas y la señora se cae hacia atrás en las escaleras y ese aparato sigue subiendo, y la señora va ahí y todo el mundo en el aeropuerto, los que pudimos ver lo que estaba ocurriendo, gritando, pero nadie se movía ni hacía nada. Yo estoy en el teléfono con el pastor Abiud en ese momento y le digo, oh my God, una señora se cayó, y como yo veo que nadie hace nada, mi reacción inmediata fue soltar el teléfono y salir corriendo. Y ya faltaba solamente, usted sabe que la escalera va desapareciendo porque tiene que dar vuelta. Cuando ya faltaba uno para que ya se terminara y yo no sé qué iba a pasar con la señora, llegué yo y la levanté a la señora en el aire y la puse de pie. Y la señora, entonces le pregunté si estaba todo bien, si necesitaba una ambulancia. La señora me dijo que no, me dio las gracias y me alegré poder haber sido testigo desde que llegué a esta ciudad de cómo Dios siempre necesita de alguien para poder ayudar a otra persona. Fue una experiencia bien importante a mi llegada a esta ciudad, porque de entrada Dios me estaba diciendo, todos podemos ser útiles para hacer algo en la tierra. De hecho, Dios siempre busca a alguien para hacer algo. Dios siempre se vale de alguien para poder hacer algo importante. ¿Puede Dios hacerlo solo? Diga conmigo, yes. Dígalo con fuerza, yes. Dios puede hacerlo solo, claro. Él es Dios, para Él no hay nada imposible. Pero no hay registros en la historia después de la creación, después de Génesis 1:26, cuando Dios dijo hagamos al hombre. A partir de ese punto, de Génesis 1:26 en adelante, no hay un solo registro en la historia de la raza humana y del planeta Tierra en que algo ocurra sin la intervención de un hombre. Dios siempre usa a alguien para hacer algo. Por eso la pregunta de Dios es, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? En ese momento tan difícil para esa anciana, le doy gracias a Dios que yo estuve ahí disponible. Quizás si yo no hubiese estado disponible en ese momento, quizás la señora podía haber sufrido un daño irreversible. Pero qué bueno que yo pude estar presente en ese momento. Quizás esa señora es la abuelita de alguno de los que estamos aquí. No lo sé. Mi punto es, qué bueno poder ser parte de un plan tan espectacular llamado Reino de los Cielos y saber que Dios cuenta con nosotros para hacer algo al favor de la tierra. Gríteme amén a eso. Ese aplauso es del 2013, hermano. Come on.
Dios quiere hacer algo en este tiempo. Guerras, pandemias, desorden moral, violencia, terremotos como el que recién presenciamos en Venezuela, la familia viviendo su peor crisis de la historia. Sería fácil en este momento simplemente levantar la iglesia, que el rapto ocurriera y que todo se terminara. Sería fácil poner un ángel con una espada en el downtown de Boston, con una espada así, y que todo mundo cayéramos de rodillas diciendo: Señor, perdónanos. Sería fácil que la tierra se abriera y tragara a un par de gentes y que el mal desapareciera. O sería fácil simplemente que Dios hiciera desaparecer el diablo. Todo eso sería fácil. Pero Dios quiere hacer algo con nosotros. Hay dos ocasiones en la Biblia en las que Jesús se disgustó con sus discípulos. Una de ellas, cuando ellos estaban cruzando el mar de Galilea y en medio de una tormenta fueron a despertar a Jesús mientras él dormía, diciendo: Señor, levántate porque estamos a punto de perecer. Jesús se molestó muchísimo de que tuvieran que despertarlo y que ellos no hubiesen hecho algo. La otra ocasión es cuando un padre de familia trae a su hijo que es lunático. No quede viendo a nadie, mire para acá. Y le dice: Señor, he traído mi hijo a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y cuando Jesús escucha esas palabras, Jesús, la reacción de él es: oh generación incrédula y perversa. Y Jesús no está hablando del Señor ni está hablando del muchacho, está hablando de sus discípulos. Y luego pregunta: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, traedme al muchacho. Inmediatamente reprendió el espíritu y el espíritu se fue del muchacho. El muchacho quedó sano. Los discípulos le tomaron aparte y nos revelan cuál fue el enojo de Jesús cuando preguntaron por qué nosotros no pudimos. Y esas escenas a mí me advierten de que Dios nunca estará feliz cuando uno de nosotros no puede. Cuando nosotros, ya sea por lo que nos enseñaban hace unos minutos atrás, que nos decían que nos llenamos de excusas o de miedos o de cualquiera sea la forma de obstáculo que ponemos delante y no hacemos lo que nacimos para hacer o no logramos aquello que nacimos para lograr. Sea lo que sea, Dios se molesta que nosotros no estemos dispuestos a hacer algo. Usted vino a Conexión 2026 para ser empoderado por el Espíritu del Santo Dios de los cielos, para que usted salga de aquí diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted sabe aplaudir mejor que eso. Grite yes, diga amén, por Dios. Prométale al vecino, dígale: yo voy a hacer algo. Vamos, no, abrácelo fuerte y que diga: hagamos algo. Repito, es fácil decir: Señor, llévatelos al infierno. Es fácil decir: esto no sirve, este muchacho me salió mal, en mi matrimonio no funciona, el doctor no puede hacer nada, los abogados no pueden. Es fácil rendirse y decir: no se puede. También es fácil hacer enojar a Dios.
Dios siempre busca a alguien para hacer algo. Para poder entender esto que les estoy diciendo, y ya voy a leer la Biblia, hay que ir al original, a nuestros padres, Adán y Eva, los representantes de Dios en la tierra. Dios les entregó una tierra desordenada y vacía. Y en ese lugar donde Dios los puso, levantaron un paraíso, sin ingenieros, sin arquitectos, sin Wi-Fi, sin Walmart, sin pulgueros, simple y sencillamente con una orden de parte de Dios. Sin excusa alguna, lo lograron. Ellos eran el reflejo de Dios en la tierra, los representantes de Dios en la tierra, imagen y semejanza de Dios, lo más parecido que había a Dios en la tierra, nuestros padres. Lo más parecido a Dios. Usted sabe que a veces en la Biblia Dios se compara con el águila, se compara con el león, pero en realidad esos son ejemplos para que nosotros tengamos alguna idea del carácter de Dios. Pero lo más parecido a Dios en la tierra somos usted y yo. Gracias por su entusiasmo. Ese amén seguramente tiene que haber sacudido el cielo. A lo mejor ese amén fue el que hizo temblar el templo del que nos habló el pastor Abiud. Quede viendo al vecino, dígale, te pareces a Dios. Dígale, tú te pareces a Dios. Dígale, eres imagen y semejanza de Dios. Nuestros padres eran el reflejo de los representantes de Dios. Pero algo cambió. No necesito decirle lo malo que es el agente que los cambió. Pero sí nosotros sabemos que una conversación con esa serpiente y transformó todo. Y aquí es donde está el corazón de mi mensaje. Una conversación puede alterarlo todo. Préstele atención, porque así funciona la información. Por eso se llama información. Todo lo que entra o lo que captura su mente, a usted termina formándolo. Todo lo que penetra su cabeza termina dándole forma a usted y a mí. Usted es información. Usted es no lo que le han dicho, sino lo que usted ha terminado aceptando. Eso es usted. Adán y Eva lamentablemente terminaron aceptando cosas que no eran verdad. Y eso cambió aquel proyecto que Dios tenía en la tierra. La serpiente no ha cambiado su estrategia. Sigue tratando de convencer a la gente que son menos de lo que Dios ha dicho, que no son capaces de hacer lo que Dios pretende, que no son la imagen del Dios creador de los cielos y la tierra. Él quiere hacerle creer a usted que usted no es capaz de ganarse una ciudad, de abrir grupos de conexión, de levantar ministerios, de salvar sus hijos, de salvar sus vecinos. El diablo quiere hacerle a usted creer de que usted no puede hacer aquello que ya Dios dijo que usted sí puede hacer. Bueno, usted vino a Conexión 2026 para ser reactivado y ganarse el mundo entero para Jesucristo. Gríteme amén a eso. Oh, come on. Por favor, aplauda con ganas. Come on.
quiero que leamos un pasaje que nos va a ayudar a entender un poquito más este concepto. Y repito, voy a ser breve porque a esta hora a mí me da un poco de hambre. Quiero leerles Deuteronomio capítulo 1, versículo 11. Dígale al vecino, aquí estoy. Dígale, heme aquí. No, dígaselo con más ganas, dígale, heme aquí. Yo voy. Qué impresionante. A mí, cuando el pastor Abiud me entregó la visión de este evento, literalmente mi piel reaccionó, mis emociones se alteraron, porque cuando él me dijo el versículo de Isaías, en mi mente lo que se quedó flotando fue: ¿a quién? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cómo es que el Dios creador de los cielos y la tierra se ve sin opciones y tiene que preguntar: ¿quién? ¿A quién enviaremos? ¿Quién va a levantarse con un mensaje para destruir para siempre la maliciosa idea del homosexualismo? ¿Quién? ¿Quién se va a levantar para devolverle la fe a aquella gente que cree que un virus es más poderoso que nuestro Dios? ¿Quién? ¿Quién se va a levantar para convencer a ese caballero que no abandone su familia, su hogar? ¿Quién? ¿Quién se va a meter a ese hospital para ayudarle a esa persona que le dijeron no tienes esperanza, y enseñarles que todavía hay un Dios que sana y levanta gente? Gríteme amén a eso. ¿Quién? ¿O quién se va a meter en un hospital como lo hace esta niña, en una universidad, y levantar servidores para Jesucristo de una universidad? ¿Quién? Soy padre de 2 hijos y mi esposa habló de uno de ellos, el mayor, que trabaja para la NBA. El mayor ya está casado, el menor es soltero, tiene 22 años, y para más información usted puede entrar al sitio www.hableconlasuegra.com y usted tiene toda la información necesaria en ese website. Algunos que ya están entrando, hermano, no busque, no existe ese website, por favor, hermana. Ok, el menor nos ha sorprendido porque él está en la universidad, también está a punto de graduarse, se gradúa ahora en diciembre de la universidad. Y él está haciendo algo, me pidió permiso, porque en la propiedad donde nosotros tenemos la iglesia, es una propiedad bien grande de 5 acres, y tenemos ahí un campo que se usa para deportes, para que jueguen los muchachos. Tenemos una escuela, así es que ahí se hace educación física y todo eso. Entonces él me dijo: papi, ¿por qué no me prestas ese lugar una vez a la semana para yo usarlo? Y le dije: ¿qué quieres hacer? Y me dijo: me gustaría invitar un par de amigos a que jugáramos voleibol, porque él juega voleibol en la universidad. Dice, para que viniéramos a jugar un día aquí a la iglesia. Y le dije: está bien. Yo pensé que era simplemente porque él quería, en vez de ir a la universidad a jugar en la iglesia, pero el asunto es que comenzó a traer niños de la universidad. Y todos los martes por la noche él tiene un grupo, y ha llegado hasta 80 niños universitarios a tenerlos ahí los martes. Niños que no son cristianos, simplemente vienen a jugar deporte. Pero la estrategia de él es esta:
Cuando ellos terminan, que están bien cansados con los pies ya que no dan más, Él les regala a todos una botellita de agua y todos se sientan. Y cuando Él los tiene ahí, rendidos a sus pies, les da 10 minutos de una reflexión sobre lo que Jesús haría en este mundo. Y algunos de esos niños, escuche, algunos de esos niños que Él trae ya se han bautizado y están sirviendo en nuestra iglesia. Y yo decía, qué impresionante. Diga conmigo, siempre se puede. No, dígaselo al vecino, dígale, siempre se puede, vecino. No, eso estuvo muy flojo. Dígaselo más fuerte, dígale, siempre se puede. A ver, póngase la mano en la frente y diga, siempre se puede. Dice Dios, ¿a quién enviaré? Fíjese en este pasaje, quiero terminar con esto. Deuteronomio capítulo 1, verso 11 dice, Jehová, Dios de vuestros padres, os haga, ¿cuántas veces? Eso está bien flojo. ¿Cuántas veces? Grítelo entonces, vamos, ¿cuántas veces? 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha, prometido. Esta promesa llega en el desierto. Esta promesa se las da Moisés. Dios saca a esta gente de Egipto como el objetivo de hacerlos 1000 veces más. Yo creo que Dios a nosotros también nos ha rescatado con el objetivo de multiplicarnos. Gracias por su entusiasmo. Yo creo que a ninguno de nosotros Dios nos salvó simplemente para cargar una Biblia debajo del brazo. Creo que todos fuimos rescatados con un propósito, con una tarea especial. Escuche esto. Los saca del desierto de Egipto para hacer 1000 veces más. Ellos habían sido esclavos por 430 años. Es curioso, pero porque cuando Dios le dijo a Abraham, antes de la esclavitud, estoy hablando de Abraham, no había todavía, ni siquiera José existía, todavía ni siquiera su descendencia existía. Y ya Dios le había dicho a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra y serán esclavos ahí por 400 años. Dios nunca le dijo 430. Dios le dijo 400. Ellos estuvieron 430 años. Y usted dice, se equivocó Dios, no eran 400, eran 430. No, Dios nunca se equivocó. Lo que pasó es que Dios estuvo a través de una zarza en el desierto, y la zarza no se consumía, esperando que Moisés se detuviera y dijera, heme aquí. Y aunque la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo la zarza ardiendo, la Biblia sí nos enseña que hubieron 30 años de espera de parte de Dios. Y yo creo que también hoy en día el Espíritu Santo está ardiendo hoy, esperando que alguien se detenga a decir, yo puedo sacar esos esclavos de ahí, yo puedo rescatar. Dígame amén a eso, por Dios. Come on. 430 años, 30 años de espera. A veces a Dios le toca esperar que sus hijos digan, ok, papá, ya estoy listo. A veces es Dios, o nosotros siempre decimos, estoy esperando en Jehová, estoy esperando en el Señor. Y yo creo que es Dios el que está esperando por nosotros. Escuche esto: 430 años de esclavos salen por mano de Moisés, llevan oro y plata
y diamantes en la mano, todos ellos con un Rolex en su brazo derecho. Eso es un invento mío. Y los acompaña una nube que de noche se transforma en una columna de fuego. Ven milagros todos los días de su vida. Faraón, que representa a Satanás, queda sepultado por las aguas de aquel mar que se abrió. Es decir, Faraón no es el problema. Los milagros no son el problema. El dinero no es el problema. Ellos están a 11 días de distancia. 11 días de distancia de una tierra llamada Tierra Prometida. Y se la pasan dando vueltas 40 años y nunca entraron. Y usted tiene que preguntarse, como decimos en mi país, why? ¿Por qué? ¿Por qué algo que está supuesto a demorarse 11 días tiene que tomarse 40 años? ¿Cómo es posible que algo tan sencillo lo volvamos tan complicado? ¿Cómo es que algo que Dios puede hacer tan rápido con nuestra ayuda se vuelva tan complicado y tan demorado? Y aquí es donde yo quiero finalizar mi reflexión, porque yo creo que también hoy en día el Espíritu Santo ha descendido a las iglesias con la intención de hacernos 1000 veces más a todos nosotros. Gríteme amén a eso, por Dios. Ese aplauso está, no sé, a lo mejor será porque no ha almorzado, pero ese aplauso no es de gente que está siendo activada en Conexión 2000. Vamos, quiero oír el aplauso de gente que dice: heme aquí, heme aquí. Nunca entraron. Diga al vecino: nunca entraron. No, pero con la bemba para afuera. Dígale, nunca entraron. ¿Cuándo entraron? No, se murieron todos. ¿Cómo? Yo me la pasé noches enteras leyendo esos pasajes. Yo quería saber qué puede ser más grande que algo que Dios promete. ¿Qué puede ser más poderoso que algo que Dios dijo? ¿Por qué, si están a 11 días, 40 años más tarde no lo logran? ¿Cómo es que algo tan fácil se puede volver tan complicado? Alguien dijo por ahí que si la salvación de los terrícolas se le hubiese entregado a la Coca-Cola, la Coca-Cola hubiera logrado en 5 años lo que nosotros no hemos logrado en todos estos siglos. Que hay gente que son capaces de hacer más rápido las cosas que la iglesia. Escuche esto que le voy a enseñar y pienso terminar pronto. Cuando estudiamos psicología con mi esposa, aprendimos algo interesante, algo que se conoce en términos de psicología como sesgo de negatividad. Y esa ley dice que si a usted alguien le dice algo malo, una ofensa, usted recuerda esa ofensa por al menos 20 a 30 años. Usted retiene esa ofensa en su cabeza. Pero que si alguien le dice a usted algo bonito, un halago, algo positivo, usted es capaz de retener eso en su cabeza solamente por unos días y un máximo de 3 semanas. Se le olvida pronto. Por ejemplo,
dígale fea a su esposa. $70 más tarde, usted le dice mi amor, y ella lo queda viendo como, porque se recuerda de lo que usted hizo hace 70 años atrás. Ahora usted le regala flores. Un mes más tarde ella le dice, nunca me traes flores. Usted dice, mi amor, pero si te las acabo de dar. Eso se llama en psicología sesgo de negatividad. Porque los seres humanos, en nuestro cerebro, según la psicología, pretende mantener cierta información a flor de piel, bien cerca a la mano, porque categoriza eso que se nos acaba de decir como algo peligroso o como algo no peligroso. De tal manera que si usted le dice algo bonito a su esposa, ella le da un beso y corresponde, pero a los 3 días se le olvida porque usted no es peligroso. Pero si usted le dice una ofensa, ella dice, este desgraciado es un peligroso. Entonces ella dice, no, hay que mantenerlo aquí cerca porque este es un peligro. Entonces fíjese, ¿qué pasa cuando a usted por 430 años le han dicho eres un perro que no sirves? Que lo han tratado como un látigo y como una patada. ¿Qué pasa cuando 430 años han logrado causar un efecto tan negativo en su vida? Eso es el problema de esta gente. Moisés los saca de Egipto, pero nunca puede sacar a Egipto de ellos. Moisés los lleva al desierto, pero la mente de ellos sigue tan conectada a la esclavitud como antes. Porque cuando usted viene de atrás, cuando usted no ha tenido nada, cuando otros se han encargado de desilusionarte, de marcar tu vida con experiencias negativas, cuando usted pasó por algo drástico en su vida, por una pérdida o por un desengaño, por una desilusión, y usted viene de allá atrás, como que le cuesta creer que eso puede ser revertido. Bueno, yo quiero decirte, Adán, eso no fue un problema para Adán, porque Adán nunca tuvo una mala experiencia. Pero los discípulos, cuando se ven en aquella tormenta, ellos saben lo que significa hundirse porque han visto a otros hundirse. Ellos saben lo que es fracaso y eso a veces tiende a marcar nuestra vida. Yo estoy aquí para hablarles de un Dios que no importa si usted ha golpeado otras puertas y se han cerrado, si un abogado te ha dicho que no se va a poder. Yo estoy aquí para hablarte de un Dios que puede hacer en 11 días lo que otros no pueden hacer en 40 años. Dígame amén a eso, por Dios, cama. Yo sí he visto a un Dios que es capaz. Diga conmigo, Dios puede. Sacúdame al vecino y diga, Dios puede, chico. No, hermano, al del otro lado ya tiene cansada la misma persona, por favor. Dígale, Dios puede. Escuche esto, déjeme cerrar con esto. Cuando usted tiene que quebrar con tantos, no puede. ¿Por qué Moisés tuvo que encontrarse con una zarza? ¿Cuál era el afán de Dios de encontrarlo con la zarza? Y el afán de Dios de que nosotros tengamos ese encuentro especial. Yo creo que el encuentro más poderoso es aquel que te lleva a caer de rodillas como a Moisés y a decir, Señor, aquí estoy. Allá están mis hermanos sufriendo y yo puedo hacer algo. Estoy llegando a lo que te voy a decir. Cuando alguien se encuentra con una zarza, número 1, está dispuesto a superar todos los no de Faraón. Gríteme amén a eso, por Dios. Todos los no que Faraón va a ponerte en el camino, eres capaz de superarlo. Gríteme amén a eso. Eres capaz de traer señales cuando otros no han visto señales. Yo voy a hablarle a gente que va a ser activada en el poder de los milagros esta mañana. Dígame amén a eso. Le voy a hablar a gente que no importa cuántos no te han dicho, vas a pasarle por encima todo y vas a rescatar multitudes en el nombre de Jesús. Dígame amén a eso, por Dios. Le voy a hablar a gente que va a abrir su grupo de conexión en estos días. Cuando tu espalda ha conocido el látigo y cuando usted
sabe que Faraón es un mentiroso y que Faraón te puede decir que sí y al día siguiente decirte que no, entonces usted y yo necesitamos un encuentro con la zarza. El punto es este, y yo quiero hablarle para cerrar de lo siguiente. No se puede ser más pensando en menos. No se puede lograr más si seguimos pensando como pensamos. Es así de sencillo. Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino a ver, haga así conmigo: transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que además es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dígale al vecino: ¿cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La mayoría se queda en la buena, pero ese no es el punto. Déjenme enseñarles esto y con esto termino. Vencer a Goliat no era difícil. Convencer a Saúl que podía vencerlo, eso era difícil. Porque Saúl ha estado por 40 días escuchando a Goliat. A David se le hace fácil porque mientras Saúl está escuchando a Goliat, David está escuchando a su padre darle instrucciones. Y al final, usted es información. Al final, usted es el resultado de aquellas cosas que usted oye. Usted cree que lo van a deportar porque se la pasa viendo noticias, pero no porque lo vayan a deportar, sino porque es lo que usted termina aceptando. Usted cree que se va a morir porque ha visto a otros morirse y eso es lo que usted aceptó: me voy a morir. Pero al final es lo que usted cree, porque para el que cree, ¿ve? Al final es lo que usted termina. Jesús nunca dijo: para el que sueña todo es posible. Jesús nunca dijo: para el que confiesa todo es posible. Jesús dijo: para el que lo acepta en su cabeza, para esa persona todo es posible. Al final usted es víctima de lo que usted. Es más, usted no tiene pensamientos, son los pensamientos los que lo tienen a usted. Y hay pensamientos de los que vamos a ser libres en Conexión 2026. Dígame amén a eso, por Dios. Usted va a ser millonario en el nombre de Jesús. Usted va a superarse en este país. Dígame amén a eso. Su cuerpo se va a sanar. Gríteme amén a eso, por Dios. Usted va a ser residente y ciudadano de este país. Dígame amén a eso. Al final, usted elige qué aceptar. Jesús le dijo: si puedes creer. Vencer a Goliat no era el problema. Convencer a Saúl, ese era el problema. Saúl tenía ejército que David no tenía. Tenía armadura que David no tenía. Tenía un trono que David no tenía. Pero tenía miedos que David no tenía. Y es ahí donde está el final de mi mensaje. En Mateo capítulo 6, déjeme leerle este versículo que usted nunca ha leído en su vida. Mateo capítulo 6 y el versículo 33. Yo sé que la mayoría de nosotros es la primera vez que vamos a leer ese versículo. Mateo 6 y el verso 33. Es mi sueño que Conexión 2026 sea el comienzo de 1000 veces más para todos nosotros. En serio. Yo me recuerdo en el año
2009, 2008. Entré a un congreso que hizo mi apóstol, el apóstol Oscar Agüero, mi padre espiritual, el único pastor que he tenido en toda mi vida, 37 años de ser cristiano, un solo pastor. Y mi pastor estaba realizando un congreso que en aquel momento le llamábamos Conquista. Y yo me acuerdo que cuando terminó el evento, después de yo escuchar a todos esos predicadores y todos esos héroes de la fe que venían a hablar de cosas tan poderosas, yo me sentía como un ratoncito de verdad. Yo decía, qué tremendo, mens, ¿cómo esta gente lo logra? ¿Por qué yo no? En ese momento nosotros estábamos en un edificio en el que la capacidad era para 80 personas. Teníamos 5 servicios el día domingo y era sumamente incómodo todo lo que estábamos haciendo porque era un edificio muy pequeño. Estaba muy incómodo. Habíamos invertido casi $2 millones tratando de construir un edificio más grande, pero no conseguíamos los permisos. Siempre un no. Y la gente que estaba en contra de nosotros eran muy, financieramente hablando, muy poderosos. Muy poderosos. Eran gente muy reconocida y nombres que no tengo que mencionárselos, pero que usted ha leído en periódicos, el de alguno de ellos. Es que era muy difícil ganarle a esa gente. Y ya habíamos invertido, repito, muchísimo dinero para el tamaño de iglesia que éramos en aquel momento. Habíamos invertido muchísima plata en abogados, arquitectos, ingenieros, permisos, planos. Todo lo que ellos nos pedían lo hacíamos para conseguir que nos dejaran construir un edificio más grande, pero nunca se logró. Ese día yo me acuerdo que caí, era un congreso igual que este, en una mañana exactamente igual que esta. Y yo me acuerdo que yo dejé a mi nena es mi esposa, yo le digo nena, excepto cuando estoy enojado, que le digo Noemí. Pero cuando le digo Noemí, venga para acá, no me hace caso. Entonces ya me cansé de decirle Noemí, solamente le digo nena. Pues la dejo a mi nena en la silla donde estamos sentados y me voy corriendo al altar. Ella no entiende lo que está pasando porque yo me arrodillo y me pongo a llorar. Yo estoy llorando porque yo digo, ¿por qué a ellos les pasa cosas buenas y a mí no? ¿Por qué ellos pueden pararse en una plataforma y hablar de un Dios grande y yo no? ¿En qué soy distinto yo a ellos? ¿Qué es lo que ellos tienen que yo no tenga? ¿Por qué a mí no me pasa lo que a ellos les pasa? Es esa santa frustración de usted saber que usted nació para algo más de lo que está ocurriendo. Es esa santa frustración de usted saber que el Dios de la Biblia es más grande de lo que usted está viviendo. Gríteme amén a eso, por Dios. Yo no sé si usted se ha sentido así en algún momento, pero yo me sentí así. Es como lo que dice el apóstol. Yo sé que Dios puede llenar el Fenway Park. Dígame amén a eso. Es ese sentimiento, pero usted dice, pero ¿por qué no lo logro? Bueno, yo ese día estaba bien frustrado y tenía una mezcla de impotencia, de enojo y de this is it, no doy más, no quiero más. Mi esposa llegó en algún momento, yo sentí que ella me abrazó y me decía, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Pero yo no podía contestarle porque yo no quería transmitirle todo ese montón de cosas que estaban pasando por mi cabeza. Se acercó mi pastor, se acercaron varios pastores, pero yo no paraba de llorar. Yo lloré por más de 1 hora seguramente.
Cuando me levanté de ahí, yo dije estas palabras: el año que viene, en el próximo congreso, el que se va a parar ahí arriba soy yo. Yo sé que eso suena arrogante. Yo sé que en la mente de algunos de ustedes suena a arrogancia. Yo lo sé. Yo lo sé. Porque cuando usted está allá atrás, los que están del otro lado suenan arrogantes. Pero te voy a decir algo, que es lo que yo aprendí en esa experiencia. Si tu mente no llega, tu cuerpo tampoco. Si no metes tu cabeza allí, tu cuerpo nunca va a entrar allí. Y eso fue lo que yo hice ese día. Yo dije, ¿sabes qué? El año que viene, el que va a dar testimonio en esa plataforma soy yo. 6 meses más tarde, estábamos firmando la compra de un nuevo edificio muchísimo más grande del que teníamos. Y al año siguiente, efectivamente, Dios me dio la oportunidad de darle testimonio a todos los pastores que estaban ahí. Dios lo hizo. Dale un aplauso al Rey, por favor. Come on. Oh my God. El problema de esta gente es que su cuerpo estaba a 11 días de distancia, pero su mente estaba a 40 años de distancia. La pregunta es: ¿a qué distancia está tu cabeza de lo que Dios quiere hacer? Oh, te digo más, ¿a qué distancia está tu cabeza de lo que Dios te prometió? Levanta su mano y diga 1000 veces más. A ver, abraza al vecino y dígale 1000 veces más. Mi esposa y yo recién escribimos este libro, acaba de salir hace poco. Se llama 1000 veces más. Y ha sido, gracias a Dios, hasta el día de hoy un gran éxito en ventas. Y todos los testimonios que recibimos por las redes, por correo, toda la gente que nos contacta, nos hablan de la diferencia que ha marcado lo que hemos establecido en este libro. Y lo que hemos establecido es eso. Tu cuerpo no puede entrar a la tierra prometida mientras tu cabeza esté detenida en Egipto. O sea, Dios no te puede dar la sanidad si tu mente todavía está detenida en la enfermedad. O sea, Dios no te puede poner un documento si tu mente es un inmigrante todavía. Tú no puedes ser ciudadano si tu cabeza es inmigrante. Y de eso es lo que tratamos en este libro, de cómo reformar los pensamientos, porque Dios no te puede meter donde tu mente no entra. Si puedes creer, dice Jesús. Ni aún Jesús podía sanar al muchacho si el viejo no cree. Ni Dios te puede meter donde tu mente no quiere. Dios dice: ¿cómo te uso si todavía no me has dicho heme aquí? ¿Cómo te ayudo si tu cabeza no me deja? Dice Dios. ¿Cuántos le van a decir heme aquí al Señor hoy? Dígame amén a eso, dígame amén a eso, dígame amén a eso. Es más, miren, ni voy a seguir predicando, hasta ahí le dejamos ya. Póngase de pie, póngase de pie. Mañana seguimos, mañana seguimos. ¿Está de acuerdo conmigo que mañana seguimos? Pues no sigo, pues ya está. Si no quiere, no sigo. Seguimos. Esta noche seguimos. Dígalo conmigo: heme aquí, Señor. Hay un día que usted tiene que admitir que la ayuda que usted y yo necesitamos, más grande, está en la cabeza. Hay un día que usted lo tiene que terminar admitiendo. Hay un día que la humildad tiene que comenzar aquí. Decirle: Señor, heme aquí. Pastor Eliú fue
extraordinario en su presentación y nos recordaba que no importa si eres de labios inmundos, vives con gente de labios inmundos y todas esas cosas que hemos leído. Al final, si tu corazón está dispuesto, Dios puede hacerte 1000 veces más. ¿Cuánta gente se van a ir al infierno que usted conoce en los próximos días? Una hermana llegó gritando a la iglesia porque su vecino se suicidó. Y la hermana llegó gritando diciendo: hace tanto tiempo que el Espíritu Santo me estaba diciendo, háblale, háblale, háblale. Y cada vez que Dios te habla es diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién? ¿Quién le va a decir a esa niña: no tienes que perder tu virginidad de esa manera? No tienes que destruir tu cuerpo de esa manera. ¿Quién le va a decir a esa gente que con Dios todo es posible? ¿Quién le va a decir a ese empresario: no cierres, Dios te va a bendecir? ¿Y quién le va a decir a ese inmigrante: mira, Dios te va a bendecir y Dios te va a premiar en esta tierra? Yo creo que Dios me trajo con esa intención de decirles: hermanos, para el que cree, todo es posible. Todo. Todo. Hoy estás aplaudiendo. En los próximos días vas a estar testificando. Gríteme amén a eso, por Dios. Yes. Quiero que hagamos una oración porque el tiempo avanzó muy rápido y no voy a hacer el llamado, pero quiero que hagamos todos juntos la oración. Y si estás dispuesto a eso, si de verdad dices: Señor, ahora entiendo que el problema nunca fue Faraón, el problema nunca fue el desierto, el problema nunca fue Goliat, el problema lo tenía yo por dentro, Señor. Mis miedos, mis dudas, mi desconfianza. Me aparté tanto de ser semejante a Dios. Descendí tan bajo, se deterioraron tan feo mis pensamientos que a veces ni siquiera creo que Dios es capaz de hacerlo. Pero hoy quiero pedir perdón y decir: Señor, si en algo puedo ser útil, heme aquí, Señor. Y si esa es su oración, ahí donde está, levante sus 2 manitos al cielo y dígale conmigo: Señor Jesús, hoy pedimos perdón por todas nuestras faltas, sobre todo por la falta de fe. Desde hoy, Señor, te creo con todo mi corazón. Desde hoy, Señor, mi casa y yo serviremos al Dios de los cielos. Heme aquí, Señor, envíame a mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Llévese el libro. Este ya tiene dueño y es de el apóstol Eliú, por supuesto. Mi amado apóstol, Dios le bendiga muchísimo. ¿Quieren uno? Cómprenlo, están allá atrás. Bendiciones. Dios les bendiga.